Muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, ayer espero que hayan pasado unos momentos muy especiales, apapachando, comiendo, disfrutando y consintiendo a esa mujer que Dios nos ha dado, esa mujer virtuosa. Mire, esta mañana estaremos meditando en un pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Sabe, conocer a Cristo es más que un razonamiento, es un reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz y una aceptación de nuestra condición pecaminosa, la cual nos ha separado del Padre. Y que el único medio para llegar a Dios fue el sacrificio de Cristo. Debemos de entender esta parte. Nuestro devocional de esta mañana se titula Un conocimiento intelectual del Evangelio no es indicante de ser salvo. Ponga atención a esto porque es muy importante. Hay mucha gente que puede conocer la obra de Cristo solamente intelectualmente y está aquí en la mente, pero no está aterrizada en el corazón. Y esa es la parte más preocupante para mí como pastor, porque obviamente no hay un cambio de vida, no hay un cambio de pensamiento. Mire, mucha gente puede afirmar que es salva, pero la evidencia de una vida transformada no la hay en ellos. Y eso es el peligro. Podemos tener un pensamiento correcto acerca de la salvación, pero solo es un pensamiento. Mire, la vida cristiana va más allá de someros pensamientos. La vida cristiana es un estilo de vida diferente que es el reflejo de un verdadero arrepentimiento en el cual le damos nuestra vida a Dios, reconociendo que solo Él la puede transformar. Así es sencillo. En nuestro pasaje de este día, el apóstol Pablo nos habla que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Para mucha gente el Evangelio es locura, ya que están perdidos, pero para los que hemos sido salvos es poder de Dios. Pablo explica muy claramente que Dios destruye la sabiduría de los sabios o que se creen sabios y desecha el entendimiento de los que se la pasan razonando pero no creyendo en ningún sentido. Pablo hace 4 preguntas donde descarta toda sabiduría humana, la cual es vana, para dar lugar a la verdadera sabiduría de Dios, la cual procede, al conocer la verdad del Evangelio. La primera pregunta que Pablo hace, fíjese, es importante esto. ¿Dónde está el sabio? Segunda pregunta, ¿dónde está el escriba? Aquellos que se creían doctos en la ley y todo. Tercera pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo? Que constantemente estaban en tantas cuestiones que se metían. Cuarta pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjese, y en el versículo 21 explica que el mundo intenta conocer a Dios en base a sus razonamientos humanos, pero no llega a conocerlo. Lo mismo sucede con toda la sabiduría humana, sin importar que sea la del venerado escriba judío y del sabio griego de esa época. Versículo 21, veámoslo por favor. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció precisamente a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es interesante esta parte. Mire, la inteligencia del hombre nunca podrá comprender con exactitud el plan de Dios. Por ejemplo, Isaías 55, versículo 8 y 9 nos menciona, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová, mis caminos. Dice el Señor aquí, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Dice, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No es, hermano, fíjese, la erudición precisamente confiada, sino la fe humilde la que nos permite entrar por la puerta estrecha. En la iglesia de Corinto algunos trataban de que el evangelio fuera intelectualmente respetable y era solamente razonado, pero realmente no era aterrizado. Su preocupación con la sabiduría de este mundo les hizo sensibles a aquellos aspectos del mensaje cristiano que resultaban ofensivos a los oídos de los filósofos. No tenían la intención de abandonar la fe,
sino redefinirla para que fuera más sabrosa o aceptable a los eruditos, como hoy es en día, para alcanzar supuestamente a las nuevas generaciones. Fíjense lo que muchos pastores están haciendo. Muchos están diluyendo el mensaje de la cruz y sus sermones son más de índole motivacional, hermanos, donde tú te sientas bien, donde no se te incomode y escuches lo que Dios está obligado a hacer y no lo que es tu responsabilidad después de conocerlo. Así de sencillo. Parece ser que hoy en día los motivadores se están pegando fuerte. Pero es interesante. El verdadero discípulo va a saber discernir entre lo que es sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Hay gente que no tiene discernimiento y obviamente está escuchando todo aquello que tiene que ver con ellos. Hoy el mensaje que se está proclamando no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver solamente con la humanidad. Y ese es un mensaje que no es el Evangelio. Pablo se enfureció por su intento de vincular la sabiduría del mundo con la de Dios. Fíjese, sabía muy bien que lograr reconocimiento intelectual resultaría en una pérdida del poder espiritual. Enfrentémoslo. Hay algo en el mensaje cristiano que es escandaloso a los judíos y una locura a los gentiles. Y no solo eso, los cristianos en su mayoría, fíjese, no son lo que el mundo llamaría sabios, poderosos o nobles. Tarde o temprano tenemos que darnos cuenta de que en lugar de pertenecer a la inteligencia, somos necios, débiles, viles y menospreciados, porque así es como el mundo nos considera y nos percibe a nosotros, los cristianos, porque se basan más en sabiduría humana. Pero lo maravilloso es que Dios utiliza este mensaje que parece ser una locura para salvar a los que creen. Dios se vale precisamente de personas como nosotros para realizar sus propósitos, mis hermanos. Al escoger instrumentos tan poco prometedores, evita tanta pompa y pretensión del mundo, elimina cualquier posibilidad de jactancia y hace que Él solamente sea alabado. Esto no quiere decir que no hay lugar para la erudición, no, por supuesto que la hay, pero a menos que la erudición se combine con una profunda espiritualidad, esta nos embotará y llegará a ser un verdadero peligro. Cuando la erudición, hermanos, juzga la palabra de Dios, alegando, por ejemplo, que algunos escritores utilizaron fuentes más confiables que otras, esto representa un abandono de la verdad de Dios. Cuando buscamos el reconocimiento de eruditos como estos, nos hacemos vulnerables a todas sus herejías. ¿Sabes? Es interesante. Yo un día le preguntaba a una persona que constantemente estaba checando los likes que le daban a sus publicaciones. Le dije, bueno, ¿y cómo medimos el nivel espiritual de la gente? Se molestaba, pero decía, bueno, es que tú te basas mucho en estos rangos, pero ¿cómo puedes medir el impacto y en verdad el crecimiento espiritual de la gente a través de esto? Si realmente fue un sermón que edificó o simplemente fueron estadísticas como siempre se dan, ¿no? En esa parte. Mire, Pablo no llegó a los corintios con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Determinó no saber nada entre ellos, sino a Jesucristo, y él dijo, y a este crucificado, la obra que él hizo. Sabía que el poder estaba en la presentación simple y franca del Evangelio. Y fíjese, y no en ocuparse con problemas espinosos e intrincados precisamente, teorías complejas e infructuosas que a nadie beneficia, ni en rendir pleitesía al intelectualismo. Todos los domingos, hermanos, tú puedes escuchar el mensaje de su palabra, pero si solo se queda ahí en un razonamiento y no se aterriza y se aplica al corazón, debes considerar si en verdad conoces al Señor. Y estamos viviendo tiempos muy complejos y lo que dijo Pablo se está cumpliendo. Que mucha gente en la actualidad se va a juntar y tendrá comezón de oír, pero apartará su oído de la verdad. Es lamentable decirlo, pero es una realidad. Esta
pandemia, Dios metió el colador en muchas iglesias y muchos salieron verdaderamente mal porque no eran creyentes. Y es terrible, pero es bueno a la vez porque nos damos cuenta que Dios limpia y depura su iglesia. Y quiero dejarte con estos dos pasajes de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que tenemos una relación con Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, el que está diciendo, tengo una relación con Dios y se jacta de ella, dice el mismo pasaje, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, cuando dice la verdad, dice Dios mismo no está en él porque sus obras no lo están respaldando. Soy el pastor Roberto Zamora, hermanos, de la Iglesia Bíblica MAT, y es un placer estar contigo una vez más. Nos vemos, si Dios nos permite, el día de mañana con un devocional cotidiano para nuestra alma. Pero si te das cuenta, estamos hablando de la realidad de la Biblia. Estamos hablando realmente de lo que está sucediendo, hermanos. Y nos preocupa tu vida espiritual, nos preocupa cómo te estás guiando y cómo te estás rigiendo. Que Dios te bendiga, déjame orar por ti. Déjame pedir al Padre que en verdad te dé sabiduría, entendimiento y puedas aterrizar. No solamente tengas un conocimiento intelectual, sino que conozcas a Cristo de verdad y tu vida pueda ser transformada en una forma increíble. Oremos. Padre, gracias te damos por esta bella mañana. Gracias por tu bondad y tu misericordia, que es nueva cada mañana. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que si en nosotros hay solamente un razonamiento intelectual, pero no hemos aterrizado esto y reconocido que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y que necesitamos tu perdón y arrepentirnos, cambia nuestras vidas, cambia ese corazón, cambia la forma intelectual a una razón verdadera y aterrizada, Señor, en nuestro corazón. Señor, gracias por transformarnos, gracias por darnos la vida y gracias por tanto amor derramado en la cruz. Te bendigo, te exalto y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y te pido también por mis hermanos, por aquellos, Señor, que están luchando por tantas cosas, por aquellos que están en desánimo, aquellos que están pasando situaciones que no comprenden, que tú seas con ellos, Señor, y les hagas ver que es necesaria en esta vida pasar tantas cosas, en verdad, para ser transformados. Gracias, Señor. Gracias aún porque por el colador que tú pasaste. Gracias porque nos dimos cuenta verdaderamente dónde está la gente hoy en día y en verdad cómo te siguen y la manera incorrecta que te siguieron. Así que, Padre, te pido por todos ellos que en verdad, si es tu voluntad, tú los traigas a ti y puedan arrepentirse de esas malas obras y reconocer a Cristo como el Salvador de sus vidas y sobre todo entregar su corazón a Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Te veo mañana si Dios nos permite. Dios te bendiga.